Buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la clase, género de literatura apocalíptica. La última clase, hermenéutica. Literatura apocalíptica. Definición de la literatura apocalíptica. De la palabra griega apocalipsis. Viene de la palabra griega apocalipsis. El significado es algo revelado. Apocalipsis significa algo revelado. La idea es que algo ha sido desconocido. La ironía de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica fue escrito en tiempo de crisis. Está escrito para los que sufren penurias y ofrece esperanza y alienta la fidelidad. Fue escrita para los que están sufriendo penuria y ofrece esperanza y alienta la fidelidad. La característica de la literatura apocalíptica. Una revelación es dada por un ser sobrenatural a un receptor humano. Apocalipsis 1, del 1 al 3, vemos al apóstol Juan en la isla de Pasmo, donde tiene una visión y se le revela el Señor, el ángel de Jehová, y él tiene una visión y recibe esta literatura apocalíptica que encontramos en el libro de Apocalipsis. La literatura apocalíptica no cree que los humanos pueden traer la justicia y la liberación por su propio poder. Subraya la soberanía de Dios y su habilidad para vencer el mal. La literatura apocalíptica siempre va a subrayar la soberanía de Dios y su habilidad para vencer el mal. En el Nuevo Testamento, el enfoque es en el Cristo y los cambios provocados por él. El Cristo que de todo el Antiguo Testamento nos habla de el Cristo que había de venir. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos ese enfoque en el Cristo y los cambios provocados por él. La literatura apocalíptica, libro y pasaje apocalíptico, literatura apocalíptica, Antiguo Testamento, Daniel, particular, capítulo 7 al capítulo 12, Ezequiel, ejemplo, capítulo 38 al 39, Isaías, capítulo 24 al capítulo 27 y 56 al 66, el libro de Joel, literatura intertestamental, Primera de No y Apocalipsis de Sofonías. Estos dos últimos son libros apócrifos. No están incluidos en el canon, o sea, en nuestra Biblia que nosotros usamos no están, pero la podemos encontrar en otras Biblias como la Jerusalén y la que usan los católicos. Libros y pasajes apocalípticos. Nuevo Testamento. Tenemos Lucas 21, Mateo 24, Marcos 13 y Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, que también se conoce como revelación.
La interpretación de la literatura apocalíptica. Reglas para la interpretación de la literatura apocalíptica. Piense en los recipientes originales de la primera época. Visiones y símbolos nos obligan a entender lo que representa. A través de las visiones y los símbolos encontramos la representación. Podemos entender cada uno de ellos y buscar las explicaciones en el texto, como puede ser en Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 17:18. En estos versículos podemos encontrar que ahí mismo se nos explica lo que significa el texto. Tenemos que tener cuidado con la literatura apocalíptica, porque muchas de ellas vamos a traer mucha simbología, mucha figura, y entonces no podemos aplicarla literalmente. Aquí tenemos una figura apocalíptica donde encontramos cara de hombre, cuerpo de caballo, o de becerro, el cuerpo de toro, de un becerro, alas, y un sinnúmero de figuritas más. La interpretación de la literatura apocalíptica. Lenguaje del Antiguo Testamento a menudo es el fondo. A menudo el fondo es un lenguaje del Antiguo Testamento. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, capítulo 22, versículo 2, y Apocalipsis 6, del 1 al 8, Zacarías 6, del 1 al 8, Apocalipsis 13, 1 al 18, y Daniel 7, 3 y 17. El énfasis está en el cuadro grande. ¿Cuál es el cuadro grande? La victoria de Dios en Cristo. Ese es el cuadro grande. Apocalipsis 5, del 1 al 10, y Apocalipsis 19, del 11 al 21. La justicia de Dios, Apocalipsis 6, 9 al 11, 14, 14 al 20. Recompensa para los justos y el juicio para los malvados, Apocalipsis 20, de 7 al 15. Y una llamada de sobrellevar, Apocalipsis 1, 9 y 16, 15 y 21, 6 y 7. Una llamada para sobrellevar, para estar preparado, porque sabemos que Cristo viene, necesitamos estar preparados. Entonces, vamos a repasar algunos de estos versículos bíblicos. Vamos a empezar de atrás para adelante. Y vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 21. Veintiuno, 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preparados? Porque hay una promesa de que Cristo vuelve y que vamos a ser recompensados con la vida eterna y la salvación. Apocalipsis 20, 7 al 15.
La recompensa para los justos y el juicio para los malvados. Apocalipsis 27 al 15. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será vuelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces esa es nuestra tarea. Asegurarnos de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. La justicia de Dios, Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 14, 14 al 20. Vamos a leer primero 14 al 20. Miré y vi nube blanca sentada. Miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, un semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Vete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que estaba en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado, y y fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1000 estadios, de 1600 estadios. Apocalipsis 6, 9 al 11. Perdón. Apocalipsis 6, 9 al 11, sí. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar
nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La victoria de Dios en Cristo, Apocalipsis 5 del 1 al 10. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el sello, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello, sus 7 sellos. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito Dios. Apocalipsis 19. Al 21. Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muro tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un ángel
que estaba de pie en el sol, y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves del cielo en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Las bestias, la bestia, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre, que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. La victoria de Dios en Cristo. Este es el énfasis del cuadro grande. La victoria de Dios en Cristo. Sí, queridos hermanos, que tenemos que estar preparados. El lenguaje del Antiguo Testamento a menudo es el trasfondo, es el fondo de la literatura apocalíptica. Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Vemos un trasfondo aquí del lenguaje del Antiguo Testamento. En el 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y a las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Encontramos aquí un trasfondo del lenguaje del Antiguo Testamento. En Apocalipsis 6, del 1 al 8. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Cuando vio el tercer sello, oí al tercer viviente: oí al tercer viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro.
El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 7 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre las 4 partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lenguaje del Antiguo Testamento. Zacarías 6 del 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Vi 4 carros que salían de entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro iba tirado por caballos alazanes. El segundo carro por caballo negro, y el tercer carro por caballos blancos, y el cuarto carro por caballos overos, rucio, rodados. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? El ángel me respondió: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos, y los overos salen hacia la tierra del sur. Los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Les dijo: id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó para decirme: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces vemos lenguaje del Antiguo Testamento. Tienen que repasar todos estos pasajes que ustedes tienen ahí en su material, repasarlo, darle un vistazo, buscar la referencia bíblica y darle vistazo. La próxima semana vamos a estar teniendo un resumen de discipulado cristiano. En la próxima semana vamos a hacer un resumen de discipulado cristiano. Después, la semana siguiente, vamos a hacer un resumen de hermenéutica. Esta es la última clase. Entonces, la semana siguiente vamos a hacer un resumen de discipulado cristiano. Luego, vamos a hacer un resumen de hermenéutica, que es la última semana de este mes, y nos quedan las 2 semanas, primera semana de diciembre. En la primera, vamos a reforzar el resumen, y en la segunda semana de diciembre
vamos a hacer una pequeña evaluación. Yo le voy a poner una pequeña tareita ahí para que ustedes desarrollen un poquito de lo que han aprendido. Así que cuídense, Dios les bendiga, Dios les guarde, se les ama, se les quiere y echar para adelante. Ya puede subir para. Ahora que se haya grabado. Sí, sí.